y más tarde, bueno, pues tendremos un debate o daremos lugar a las intervenciones y al espacio de diálogo que consideréis. Así que, pues muchísimas gracias por esta y por tantas, José Antonio. Muchas gracias por tu apoyo, por tu colaboración y nada, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Javier. También una vez más por todas las cosas que podemos hacer en común y por lo que aportas con tu trabajo, no solo de coordinación, sino también de orientación temática, cuando se diseñan estas actividades como es la de la cuarta escuela descolonial. Esta vez centrada, como bien has señalado en momentos anteriores, bueno, en el postcolonialismo en relación con las humanidades, cómo las humanidades se sitúan en este debate o en los debates en torno al postcolonialismo, a lo decolonial, etcétera. Y además con el foco puesto sobre Europa, es decir, cómo pensar esto desde Europa para Europa, haciendo una crítica del eurocentrismo. Pensamos en su día que era un enfoque muy pertinente, ¿verdad? Traer todo esto a nuestro debate y a nuestro ámbito. Bien, por lo demás, te insisto en ese agradecimiento que Ana Gallego y yo, en fin, te debemos de continuo por tu entrega y tu eficacia y tu buen hacer siempre tan amable, no solo con el mundo interno, sino hacia afuera también, con todas las personas que se acercan a nuestros proyectos, a Iberlab, a este tipo de escuelas, a otros seminarios que también has coordinado, y extendiendo este agradecimiento al Centro Mediterráneo de nuestra Universidad de Granada. Por lo tanto, todo ello hay que tenerlo presente, ¿verdad? Bien, entrando en materia, cuando hablábamos de cómo iniciar esta escuela, cuarta escuela descolonial, pues como anunciabas, el tema, bueno, del que yo me encargaba, recibía este título: El ethos barroco, filosofías del sur y el mundo hispánico, perspectivas no eurocéntricas. Hay muchos cabos para atar en una sesión. Pues espero lograrlo y, en fin, que lo que os pueda transmitir al menos quede con la suficiente claridad y pueda ser objeto de debate. Bueno, que si se graba y se difunde, pues enriquecería también nuestro enfoque y si no, pues, en fin, quedará en un grupo más restringido. Empiezo por el final, casi, por el final del enunciado, por la cuestión del eurocentrismo, ¿no? Que es también la que nos convoca especialmente en el día de hoy y en esta escuela colonial. Y además como algo que nos atañe muy de cerca a lo que llamamos en general las humanidades, ese estudio de nuestras realidades humanas, desde nuestras tradiciones, desde nuestras realidades sociales, políticas, económicas, culturales, aportando unos saberes desde unos campos epistémicos, bueno, que van desde las filologías y todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones literarias, la comunicación, el estudio de nuestras lenguas, bueno, que pasa por las historias, que se detiene especialmente en la antropología social y cultural, ¿verdad? Que incluye enfoques actualizados de la geografía también como disciplina, geografía física, geografía humana, bueno, y que tiene también un lugar destacado para la misma filosofía, ¿verdad? Como saber argumentativo, crítico, discursivo, con pretensiones que siguen siendo, digamos, de aportar conocimientos y reflexiones, incluidas las que afectan a lo normativo, que puedan tener carácter universalizable, con lo cual está muy afectada por las reflexiones que hagamos aquí en torno a hasta dónde se pueden extender esas pretensiones de universalidad, ¿no? Bien, estas son las disciplinas que se desenvolven en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Y como digo, un enfoque de humanidades no puede permanecer ajeno, esos saberes sobre lo humano, a lo que podamos tratar desde esta atención que prestamos a los postcolonialismos, a la revisión del eurocentrismo y a la crítica que se debe hacer a ese eurocentrismo que ha acompañado al pensamiento de la modernidad europea y que luego podemos decir en términos más amplios como modernidad occidental. Bien, cuando hablamos
de todas estas cuestiones podemos tener presente, en primer lugar, en fin, que somos herederos de esa modernidad, máxime en Europa. No todos somos igualmente herederos en la misma Europa y podemos distinguir entre los países centrales o del norte de Europa y los países de cierta condición periférica o semiperiférica del sur de Europa. Somos protagonistas de esta modernidad, incluso en el tiempo de su crisis, en la crisis de la modernidad, esa que empezamos a llamar época de posmodernidad, sobre la cual se ha escrito también muchísimo y hay que tener en cuenta toda esa reflexión. Y lo que ha ido asomando cada vez con más fuerza, y no solo asomando, sino haciéndose presente en esa crisis de la modernidad, en ese tiempo de posmodernidad, como quiera que se aborde, es que la modernidad europea o las modernidades europeas dejaron fuera de su mirada, al menos de la mirada hegemónica o dominante, pues el reverso de esa misma modernidad. Una modernidad que sin duda pues si iba de la mano, en fin, del desarrollo de un pensamiento, de una filosofía moderna como filosofía del sujeto, de la conciencia autónoma, de la razón secularizada, de esa razón que se hace fuerte como razón científica. Es la modernidad también del capitalismo como sistema, como modo de producción económica que acaba convirtiéndose a su vez no solo dominante en Europa, sino que se expande a todo el planeta. Es esa modernidad que da lugar también a la desacralización del poder, a la secularización de las sociedades y la cultura, al avance en la consolidación de sistemas democráticos. Bien, pero toda esa modernidad, con sus logros, pues tiene también un reverso. Y el reverso de esa modernidad, pues es el colonialismo, ¿verdad? Es el colonialismo con sus prácticas esclavistas, con el racismo que le ha acompañado y sigue acompañando a las formas neocoloniales y sigue envenenando muchas veces la convivencia de nuestras propias sociedades en la actualidad. Y junto a ese colonialismo como reverso de la modernidad, pues sin duda algo que ya venía de atrás se sigue acentuando y se sigue dando en la misma modernidad capitalista con ese reverso colonial, incluso acentuándose por ese lado, y eso es el patriarcalismo, que sigue siendo pues una grave patología civilizacional, diríamos, de nuestras sociedades. Nos hemos salido de culturas patriarcales, de una cultura patriarcal, con las derivas machistas que todo ello implica, hoy puesto en cuestión, y no solo puesto en cuestión, sino sometido a profunda transformación desde movimientos feministas y desde muchas instancias de nuestras sociedades. Por tanto, tenemos ese reverso del colonialismo con todas sus prácticas, acompañado de ese patriarcalismo no erradicado, y que con las dinámicas de dominio del capitalismo no solo la ha reforzado, sino que se han reforzado también nuevas prácticas neocoloniales y patriarcales. Por lo tanto, la mirada crítica no le faltan objetos a los que dirigirse, no le faltan cuestiones que tratar. Dicho esto, cuando abordamos lo del eurocentrismo, lo primero que quiero indicar es que el mundo europeo, podemos decir, el mundo occidental, extendiendo esto sobre todo al norte de América, Estados Unidos y Canadá. Si por una parte se ha expandido desde una posición hegemónica en lo que Bernstein llamó el sistema mundo, extendiendo impositivamente su visión eurocéntrica a otros lugares del planeta hasta que se liberan de ella, ese mundo europeo hoy, al día de hoy, sigue siendo eurocéntrico. Su imaginario sigue siendo eurocéntrico, lo cual es una situación muy chocante y que además incluso políticamente juega malas pasadas a la misma Europa, incluso porque es un eurocentrismo que los hechos no respaldan. Es decir, que en épocas anteriores, siendo criticable el eurocentrismo, bueno, pero el papel de Europa era el que era, dominante en expansión de manera imperialista y desde distintas metrópolis europeas, y estableciendo realidades coloniales dependientes de esas metrópolis, y hoy no es el caso. Es decir, el mundo europeo no puede ser eurocéntrico.
y sin embargo se sigue pensando eurocéntrico. Hay un desfase, ¿verdad?, entre la realidad y una visión de Europa mitificada, ¿verdad?, y que se conserva en el imaginario colectivo y que además da pie pues a muchos, dicho vulgarmente, patinazos, deslices, desaciertos políticos de Europa en el mundo. Porque incluso considerando el deslizamiento, el desplazamiento de ese eurocentrismo dentro del campo occidental a Estados Unidos, como ha sido sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en cuanto que Estados Unidos se convirtió en nueva potencia neoimperialista, bueno, pues incluso los Estados Unidos al día de hoy no pueden autoafirmarse o afirmarse en el mundo en los mismos términos en que lo ha hecho en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el eurocentrismo, incluso si queremos el occidentalocentrismo, perdón por el terminajo, pues no se sostiene sobre nuestras realidades. Y sin embargo, pues sigue habiendo esa mentalidad eurocéntrica. En el caso hispano, ya que nuestro foco lo dirigimos ahí con especial intensidad y de manera muy pertinente, ya que hablamos, en mi caso y de otros desde España, desde el sur de Europa, bueno, dialogando con otros sures y con el norte o con otros nortes, todo hay que decirlo en plural, bueno, pues viéndolo desde España, esa situación es aún más chocante si cabe. Esa situación de un eurocentrismo que sigue dándose en el imaginario colectivo. En este caso, ese eurocentrismo se condensa, bueno, además de manera especialmente retrógrada, muy regresiva, en lo que se puede detectar, señalar y reconocer como un españolismo muy acentuado en algunos casos, como una visión de España, ¿verdad?, donde sigue habiendo muchos resabios de épocas imperialistas, colonialistas de siglos pasados, y que de vez en cuando, o con más frecuencia de la deseable, pues sigue asomando incluso en discursos políticos, y algunos partidos políticos de ultraderecha, si no fascistas, pues siguen tomando esa visión de España con esos resabios imperialistas o incluso de reconquista de época medieval, etcétera, bueno, como bandera de identificación, como factor de construcción identitaria. Claro, digo que en el caso de España, esa visión de España que se ubica en Europa de esta manera y acentuando ese españolismo, pues aún es más chocante o más chirriante incluso, porque la situación es muy paradójica. Si entendemos, dicho esquemáticamente, que cualquier relación colonial entre metrópolis y otras latitudes, otras sociedades, implica una relación de dependencia económica y una relación en la que se da cierta subalternidad política o ciertas, se ven esas sociedades sometidas a ciertas construcciones políticas que vienen también señaladas y marcadas desde fuera, ¿verdad?, junto a un colonialismo cultural reformulado en términos neocolonialistas que sigue dándose, bueno, pues la situación de España, de otros países periféricos de Europa o semiperiféricos, como dice Boaventura de Sousa Santos, respecto a los países del sur como Portugal, España, Grecia. Bueno, pues estamos sometidos a relaciones neocoloniales, incluso en el seno de la Unión Europea. Esto del colonialismo, pues, en fin, podemos poner el símil de las muñecas rusas o de los círculos concéntricos, ¿no? Es decir, que dándose incluso relaciones coloniales de una metrópoli respecto a otros países, en la misma metrópoli o en otras sociedades, internamente también podemos detectar, señalar y criticar relaciones de tipo colonial, reformuladas, recicladas en claves neocolonialistas propias de la actualidad, ¿no? Entonces, el caso de España es especialmente indicativo de todo esto, ¿verdad? Y digno objeto de estudio que merece meter ahí el bisturí de la crítica con profundidad, porque pienso que no se ha logrado ni un tratamiento histórico, como bien sabe también nuestro compañero Javier García Fernández y otros muchos de vosotros y vosotros, bueno, pues desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, de la teoría, de las teorías políticas,
bueno, pues no se ha avanzado lo suficiente, sí se ha avanzado, pero no lo suficiente, en la crítica de todas estas visiones que siguen aún dándose. Claro, lo paradójico está en que habiendo sido España en siglos pasados, si nos remontamos a la monarquía hispánica, bueno, a los reinos peninsulares, si sumamos a Portugal, bueno, pues países, sociedades que tuvieron un papel destacado en aquella primera modernidad, con la expansión atlántica hasta América, su conquista, colonización, dominio imperial de distintos modos y en diferentes épocas, hasta que otras potencias europeas, ¿verdad? Digamos, asumieron la hegemonía, como Francia e Inglaterra desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, luego los Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, pues habiendo sido esa España de la monarquía hispánica, pues una potencia colonial de primer orden, ¿verdad? En su momento, pues hegemónica, en los términos en que podemos decirlo, a la vista de las historias, las geografías de la época. Bueno, pues luego sufre un periodo de decadencia, se va perdiendo toda esa realidad imperial y acaba siendo pues un país semiperiférico en la misma Europa y sometidos a relaciones neocoloniales. Entonces, digamos, lo que padecemos en España es, digamos, una doble carencia. Por una parte, no se ha reflexionado críticamente sobre aquel pasado imperialista y colonial, cómo nos situamos respecto a él, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer. Hay o no responsabilidades que asumir respecto a ello. Fijaros que utilizo el término responsabilidad para ser más cauteloso y no hablar de culpabilidad, ¿verdad? Pero cómo nos sigue afectando, porque nos sigue afectando. Es decir, la historia no solo que pasa, sino que pesa, y muchas cuestiones que vienen de aquel pasado pueden considerarse más remoto, como efectivamente lo es, y sin embargo, las realidades históricas de España que llegan hasta la España actual, pues están muy condicionadas, muy afectadas por lo que ocurrió en aquellos siglos. Y luego, la otra carencia, pues tiene que ver con la no asunción o no enfrentarse a relaciones neocoloniales en las cuales estamos inmersos en la actualidad. Una, un país, una sociedad con su cultura, con su trayectoria histórica y sus realidades políticas, que fue potencia colonial, que pasó a sufrir relaciones neocoloniales, ¿verdad? Ya no como metrópoli, sino en situación de dependencia, pues tiene que hacer esa doble lectura crítica. Y eso es lo que no se ha producido de manera suficiente en nuestro contexto hispano actual. Es lo que puedo decir al respecto. Se podría abundar mucho en torno a ello y sin duda creo que es un debate que sería muy rico, a su vez extenso, si interviniéramos historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos, filósofas, etcétera, ¿no? Bien, pero quiero situar esto, digamos así, como puerta de entrada a las reflexiones que quiero trasladaros, ¿no? Voy a citar un par de libros de una autora que ha tenido cierto relieve y un notable éxito editorial para confirmar esto. Voy a poner otros ejemplos también del campo político, pero voy a limitar a este campo académico y voy a citar a la historiadora Roca Barea, ¿verdad? Roca Barea escribió un libro de notable éxito y que recibió distintos premios como reconocimiento a sus méritos, ¿verdad? Que se titulaba Imperiofobia, ¿verdad? En ese libro, bajo ese título, se hace un recorrido sobre lo que ha sido la leyenda negra en torno a España, ¿verdad? Efectivamente, pues se puede reconocer que hubo determinados tópicos, ¿verdad? Reconocidos como leyenda negra, que eran denigrantes, la etimología nos ayuda, que eran muy críticos con las realidades imperiales de aquella monarquía hispánica, ¿verdad? Realidades no solo que se encontraban en el mundo americano recién descubierto, en fin, al que llegaron allá españoles y portugueses, sino que también esa leyenda negra pues estaba construida a partir de los hechos, los acontecimientos, las realidades, bien en las guerras europeas, en las guerras de religión, en los Países Bajos, en Alemania, protagonizadas desde esa y por esa monarquía hispánica,
bueno, sobre todo para salvar la hegemonía en Europa de la Casa de Habsburgo, de los Austrias, ¿no? Bueno, conocidas como guerras de religión en algunos casos, pero la religión era la cobertura ideológica dada la época, bajo la cual también fluían naturalmente otros muchos intereses, ¿no? Bien, hasta que se perdieron digamos, el control político de esas realidades, y bueno, pero ahí siguió la leyenda negra. A lo que voy. Roca Barea escribe Imperiofobia para hacer a su vez una crítica de esa utilización que se hizo, en muchos casos reconozcamos que es excesiva o más allá de lo que los hechos podían apoyar, de lo que se conoce como leyenda negra. Claro, lo que subyace a la crítica a esa imperiofobia, fobia al imperio español, de Roca Barea, de la historiadora Roca Barea, pues es una defensa que quiere estar bien argumentada, históricamente bien sostenida sobre un análisis de los hechos y los procesos históricos, pero una defensa, yo diría incluso, de una visión españolista de la misma realidad hispana actual, ¿no? Naturalmente, no con la tosquedad que lo hacen otros, sino de una manera mucho más refinada, mucho más sutil, bueno, y con una presencia documental abrumadora, ¿verdad? Y además apoyándose también al final de la obra en ciertas realidades actuales a través de las cuales pues se quiere ver o se quiere mostrar cómo lo que antes funcionaba como una leyenda negra que denostaba a España, pues ahora sigue funcionando en la misma Europa actual, bueno, como una serie de tópicos que funcionan sobre todo en los países del centro y del norte de Europa y que no nos dejan con buena imagen a los españoles, lo cual sería extensible a otros países del sur de Europa. Bien, ahí hay, digamos, un guiño a las realidades actuales, pero claro, creo que se maneja de una forma inconveniente, porque es verdad que a veces los países del norte siguen utilizando demasiados tópicos o algunos tópicos impresentables que nos hacen aparecer a los del sur, concretamente a España, como un país indolente, como un país que despilfarra, mientras que otros son bueno, los que trabajan, los frugales, como se ha dicho en medio de las crisis actuales económicas y ahora sanitarias que padecemos, mientras que otros pues son bueno, los austeros, los que administran bien sus recursos, a veces como ocurre desde Holanda o desde los Países Bajos. Se ahorran decir que tienen en sus estructuras financieras muchos componentes de paraíso fiscal. Bueno, claro, el planteamiento de Roca Barea es tramposillo, ¿verdad? Es decir, que hace toda una defensa de España frente a la imperiofobia y luego no entra en la crítica que sería procedente y pertinente del neocolonialismo actual que se traduce en esos mismos tópicos que acabo de mencionar. Por si no fuera suficiente, bueno, indicaré que a imperiofobia le respondió con un libro de menor envergadura, porque en fin, se trataba ya de una cuestión, de un debate más de ideas, no de esa apoyatura en datos históricos que pretendió la historiadora. Le respondió el filósofo José Luis Villacañas con otro libro que le puso por título Imperiofilia. Claro, en este caso, pues la filia o la devoción hacia el imperio español, haciendo justamente esta crítica que estoy señalando, que bajo el rótulo de imperiofobia, lo que había una defensa de un españolismo a ultranza, que es el que sigue dándose en nuestro imaginario, ¿verdad? Y que aparece, bueno, pues sobre todo en las relaciones con los países o las repúblicas americanas, ¿verdad? Y que supone no haber revisado, mucho menos, nuestra historia de siglos anteriores de una manera suficientemente crítica. Y entonces Villacañas pues hace esa crítica señalando lo que hay ahí de imperiofilia, de esa visión españolista, como digo, no tratada de una forma crítica en una medida suficiente. Pero, digamos, ahora como contrarrespuesta, Roca Barea encabeza una obra colectiva donde publican sus trabajos diferentes autores y autoras. Podemos decir que algunos, así con un perfil conservador, que en ningún momento lo ocultan, y que lleva por título La disputa del pasado, España, México
y la leyenda negra. De nuevo aparece la leyenda negra, la disputa del pasado. Bueno, está publicado este año, 2021, que es el año en el que, bueno, se conmemora, no digo que se celebra, la conquista de México por Hernán Cortés, ¿verdad? Recuerdo que fue de cara a este año que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se reconoce por sus siglas muchas veces, López Obrador escribió una carta que se dijo que fue dirigida al rey de España como jefe de Estado, como si fuera un presidente, que no es el caso, y escribió otras cartas, parece que incluso al Papa, donde López Obrador exigía pues un reconocimiento, bueno, de los excesos, de la violencia, de la barbarie, de los crímenes que se cometieron en la conquista de México. Podríamos pensar por extensión de tantas sociedades y países americanos, llamados después americanos o latinoamericanos en este caso, ¿verdad? Exigiendo pues un reconocimiento, un deber de memoria que se cumpliera, reconocimiento de las culpas, algunos podemos decir de la responsabilidad que entonces se contrajo, para de esa manera lo que era una conmemoración de la conquista, bueno, pues tuviera ese nuevo tono, digamos, de una mayor reconciliación y no reprodujera pues esa lógica imperialista del pasado, que no se expresara con un lenguaje de resabios colonialistas, que no hubiera en todo ello, bueno, pues expresiones, perdón, donde apareciera un españolismo reciclado. Y por ende, planteamientos, como quiera que sea, eurocéntricos. Esa era la intención de López Obrador. Algunos le respondieron muy mal desde España. No se entendió en su momento ni ahora esa demanda de López Obrador. Por otra parte, desde el mismo México, algunos conciudadanos y conciudadanas del presidente de la República pues le dijeron que no le faltaba razón. Lo que pasa es que también se podría haber modulado de otra manera, que la misma República de México no había hecho los deberes respecto a las comunidades indias o indígenas del propio país, que tampoco han tenido en su seno un reconocimiento tal como podemos pensar que es debido, ¿no? Ese era el contexto. Y ese sigue siendo el contexto en el que aparece este libro, ¿verdad? La disputa del pasado. Las aportaciones, las intervenciones, los capítulos que se recogen en esa obra colectiva, pues van en la misma onda de quien encabeza esa edición, de la profesora Roca Barea. Es decir, va en la misma onda de esa crítica de la imperiofobia, por lo tanto, en la misma onda españolista o en la misma onda eurocéntrica. Insisto en esto porque creo que muestra cómo la cuestión no está ni mucho menos zanjada, como la cuestión está pendiente de que acometamos un debate, y un debate como tratamos de iniciar en estas sesiones, también en el campo de las humanidades, por supuesto, de la historia, la filosofía, la antropología, ¿verdad? El estudio de nuestras literaturas, la filología hispánica, ¿verdad? En este caso, se pueden sumar otras muchas corrientes o proyectos de investigación, propuestas, como tratamos de hacer desde IberLab y otras propuestas que hacemos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, para acometer esto en relación y diálogo con otras muchas instituciones y poniendo muchas voces, ¿verdad?, a conversar sobre esta cuestión. Bueno, pues esto como telón de fondo. Hay que seguir con esa crítica del eurocentrismo, que es absolutamente pertinente. Claro, eso lo hacemos en un momento donde tampoco estamos en el punto cero al respecto, ¿verdad? Y en este caso recogemos, bueno, pues ya el legado que ha ido acumulando, pues todo lo que se ha dado en las luchas anticoloniales, por ejemplo, en los procesos de descolonización, en lo que hemos llamado los colonialismos y en lo que aporta el pensamiento decolonial, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos en el punto cero, estamos recogiendo también toda una serie de trabajos, de propuestas, de estudios valiosísimos, críticos de ese colonialismo
y además no solo críticos del colonialismo del pasado y de las formas neocoloniales que podemos constatar en el presente, ¿verdad? Nuevas formas neocoloniales en un contexto como es el mundo globalizado de la actualidad, donde se reproduce el colonialismo de nuevas maneras, aunque no sea ya bajo la hegemonía de una sola potencia o de un solo mundo, como pudiera ser el mundo europeo u occidental. También se siguen reproduciendo relaciones neocoloniales desde otros polos de un mundo multilateral, ¿verdad? Así que puede darse el caso de algún polo que critique el colonialismo eh, occidental, pero que establezca relaciones neocoloniales en lo que pudiera pretender su propia órbita, ¿no? Y podemos en todo caso abundar en ello en el diálogo posterior. Entonces, insisto, no estamos en el punto cero, estamos recogiendo toda esa trayectoria, ¿verdad? Entonces, los planteamientos postcoloniales, los postcolonialismos nos sitúan ya de cuajo en este debate. No lo estamos empezando. Estamos recogiendo una crítica a ese colonialismo como reverso de la modernidad. A ese colonialismo como reverso de la modernidad que deja una huella, que no solo es un hecho del pasado, que deja una huella muy presente. En este punto es obligada la referencia a Aníbal Quijano, ¿verdad? Ese autor clave para estos estudios, ¿verdad? De los colonialismos, del pensamiento decolonial, cuando Aníbal Quijano ha hablado de la colonialidad del poder. Entonces, incluso en países que llevaron a cabo, como son las repúblicas americanas, sus procesos de descolonización, empezando por las luchas anticolonialistas, emancipándose de la metrópoli, en este caso España, Portugal, en lo que se refiere a Brasil, ¿verdad? En el siglo XIX, y sin embargo siguen conservando buena parte de esa herencia colonial, ¿verdad? Como una herencia pesada, que no es ni mucho menos positiva. Y es la que Aníbal Quijano se llama como la colonialidad del poder. Esas estructuras, que desde el campo político, pues siguen acusando el peso negativo de lo colonial y de alguna manera reproduciendo estructuras del pasado, aun en un contexto de independencia política tras los procesos de emancipación. Eso lo que da lugar a formas de colonialismo interno, como las que padecen hasta el día de hoy, en muchos casos, muchas comunidades indígenas en repúblicas americanas que no han logrado pues un reconocimiento suficiente en sus propios estados, ¿no? Aquí antes comentábamos que Alberto Moreno, Doña, ¿verdad? Está en Chile, me parece, que oí antes, y en Chile ahora mismo iniciando pues un proceso constituyente desde una asamblea o convención constitucional recientemente elegida, donde por primera vez de los 150 miembros de esa asamblea, 17 puestos pues han sido ocupados por miembros de comunidades indígenas, ¿verdad? Por lo tanto, es una realidad nueva. De alguna manera, pues esto tuvo también su anticipo con lo que se intentó en Bolivia como Estado plurinacional. Bueno, en México se han dado algunos pasos. Ecuador fue muy activo como país, ¿verdad? Políticamente en ese reconocimiento, también desde la interculturalidad de las comunidades indígenas, con este papel político muy destacado. Sin embargo, hoy vemos que, bueno, en las recientes elecciones y tal como ha resultado, el presidente que tienen actualmente, que tomó posesión hace unos días, es el presidente Lasso, justamente eh, muy conservador. Y bueno, para reforzar ese carácter, por si había dudas, pues allí estaba la plana mayor del Partido Popular de España, bien representada, acompañando al presidente Lasso. Por lo tanto, la visión españolista, de nuevo, situándose, ¿verdad? Sin poner en cuestión nada el pasado colonial frente o al lado de un presidente muy conservador. Habrá que retomar el trabajo desde otras posiciones políticas, haciéndose cargo de esas demandas o de esas reivindicaciones que tienen mucho que ver con estructuras coloniales del pasado para que sean erradicadas, ¿no? Bien, pues estamos en estas realidades, lo que esto al hilo de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano. Cuando señala esto, pues está señalando cómo esas estructuras coloniales no solo dejan huellas, sino que están presentes en nuevas formas de dependencia económica, aceptando constricciones políticas o servidumbres políticas respecto
a metrópolis que actualmente siguen funcionando como tales. Es lo que en décadas pasadas criticó desde Latinoamérica concretamente la llamada teoría de la dependencia, es decir, los teóricos de la dependencia que se oponían a los teóricos desarrollistas, que ya, en fin, eran los adelantados de los planteamientos neoliberales, ¿verdad? Pues con una concepción del desarrollismo concorde con un capitalismo del siglo XX, perdón, exponente de ese nuevo neoimperialismo, especialmente desde Estados Unidos, pues ya criticaron esa dependencia. Pues ahora se siguen dando esas nuevas formas de dependencia y esas nuevas formas de constricciones políticas en esos países. Pero la colonialidad del poder, a la que apuntaba Aníbal Quijano, no solo la que se da en esas estructuras, sino la que se da en las mismas formas de conocimiento, en los mismos cauces por los que circula la construcción de una cultura, ¿verdad? Por los mismos cauces epistémicos, como subraya el mismo Boaventura de Sousa Santos en tantos de sus obras y otros autores. Por lo tanto, ahí está no solo la huella de esa colonialidad, sino lo que Walter Miñolo llama, se sigue haciendo presente, no solo la huella colonial, sino la herida colonial, que sigue pesando, ¿verdad? Por lo tanto, recogemos todos esos análisis y los hacemos también nuestros, digamos, por lo que nos toca de revisión crítica respecto a nuestras propias realidades en Europa y concretamente en España, y si cabe acentuar más la comprensión en Andalucía, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar esa colonialidad y vamos a pensar cómo salir de esa colonialidad del poder, que unas veces se protagonizó de otra manera y otras veces se vive de otra forma. Unas veces desde metrópolis o de posiciones dominantes y en algunos casos desde posiciones, digamos, subalternas, ¿verdad? Pero que no dejan de estar dándose a la vez que un imaginario que sigue sin despegarse de aquella herencia de una posición dominante que ya no se da de ninguna manera. Esa, como dije al principio, es la paradoja en la que nos movemos. Por lo tanto, recogemos esa herencia del pensamiento decolonial, de la colonialidad del poder, esa categoría que todos reconocemos como fundamental, aportada por Aníbal Quijano y sus pensamientos críticos, ¿verdad? Y tratamos de traerla a nuestra reflexión actual. Cuando hacemos esto desde España, y en mi caso, cuando formulo esto, pues, bueno, lo pongo en conexión, por eso que aparezca en el título eso de las filosofías del sur, ¿verdad? Con las filosofías del sur. Claro, hay que hablar también de los sures. Pienso que todo hay que decirlo en plural, igual que hablamos de las periferias. Hablando, todo identificamos el norte, claro, sur y norte en nuestros contextos ahora discursivos no son meras categorías geográficas, son categorías geopolíticas, categorías culturales, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos del norte, pues nos referimos a esas metrópolis, ahora con nuevas funciones neocoloniales en el mundo globalizado actual. Bueno, y hay países, bueno, del norte que desde el punto de vista geopolítico, cultural, etcétera, pues lo ubicamos en el sur. Podemos mencionar de nuevo a México. Hay países del sur que por sus dinámicas y por sus maneras de funcionar y de entenderse y de operar política y económicamente, pues los podemos entender, bueno, como asociados o vinculados al norte, bueno, como podríamos, por citar algunos, como puede ser Nueva Zelanda o podríamos citar Australia, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, hablamos desde los sures, en este caso sur de Europa, tratando de pensar, dialogando, yo diríamos también insertándonos en esas filosofías de los sures, ¿verdad? Si tomamos como referencia Latinoamérica, a los que nos podemos sentir especialmente próximos por diferentes motivos que todos conocemos, bueno, pues ahí en otros contextos he mencionado pues tres corrientes que a mí me parecen principales como corrientes identificables en cuanto que protagonistas de las filosofías del sur, ¿verdad? La filosofía de la liberación latinoamericana, aunque no ha sido solo latinoamericana, el pensamiento intercultural, aunque no solo se da en Latinoamérica, y el pensamiento decolonial, que tampoco es exclusivo de Latinoamérica.
pero que tanto una corriente como las otras dos han tenido y tienen un papel destacado en el pensamiento latinoamericano actual, que tampoco se restringe, no hace falta decirlo, a esas tres corrientes, ni muchísimo menos, ¿no? Bien, pero creo que podemos situarnos en relación con esas filosofías, pensando a su vez que nuestro interés por ese diálogo entre sures, ¿verdad? Desde el sur de Europa, el sur de España, con esos sures, a través de esos cauces filosóficos, podemos añadir otros, históricos, políticos, etcétera. Bueno, pues no es solo un diálogo por razones de un neutro interés académico, de curiosidad intelectual, a ver qué dicen, porque ciertamente es muy interesante, sino un diálogo porque nos interesa la cosa misma, porque tenemos mucho en común, porque tenemos situaciones que nos obligan a buscar ese entendimiento y a poder, digamos, incluso apoyarnos recíprocamente para que, dicho así coloquialmente, como decía el filósofo Rorty, del norte, por otra parte, para que a la hora de participar en la conversación actual de la humanidad podamos apoyarnos y hablar con voz propia desde nuestras periferias en relación a los nortes, reforzando el diálogo entre los sures para que cuando los sures dialoguen con los nortes, pues efectivamente esa voz sea más audible y tenga más capacidad de incidencia en una conversación que luego tiene sus consecuencias en la opinión pública, en las decisiones políticas, hasta donde lleguen esas consecuencias y en crear, pues, bueno, una nueva opinión pública en este contexto de globalización. Por tanto, una filosofía de la liberación, pues no tiene solo interés académico por saber qué piensan Dussel, Horacio Cialutti o Hugo Asman o tantos otros, ¿verdad?, que han contribuido desde América a nutrir esa corriente filosófica. O los planteamientos de interculturalidad tan pertinentes son en las realidades americanas como en nuestras realidades europeas. Sí es verdad que los países que podemos entender como latinos somos especialmente sensibles a esta temática, como he subrayado en otros momentos, los países anglosajones, con otras referencias culturales, pues hablan más de multiculturalismo que de interculturalidad, lo cual no es solo una diferenciación semántica, ¿no?, o terminológica, si se quiere, sino que detrás de esas palabras hay distintas maneras de entender cómo tratar la diversidad cultural en nuestras sociedades, ¿no? Y el pensamiento decolonial, pues yo creo que por nuestra parte, también desde el sur de España, pues podemos hacernos cargo de ella, bueno, para, como he insinuado o he planteado desde el principio, hacernos cargo de nuestra historia y encargarnos, como decía el pensador Ignacio Ellacuría, ¿verdad?, encargarnos de lo que tengamos que encargarnos, a la vista de la carga, ¿verdad?, hacernos cargo, asumir la carga y encargarnos de lo que tengamos que encargarnos una vez hecha la crítica de esa huella colonial, de esa herida colonial o de qué hacemos con lo que resulta de ese colonialismo del pasado. Por lo tanto, asumiendo los debates actuales del postcolonialismo y los planteamientos que al respecto se hacen desde el planteamiento decolonial. Bueno, podríamos hacer referencia a otros planteamientos, como vienen no solo de corrientes de pensamiento decolonial o de estudios culturales, sino de los que se han llamado como una variante los estudios subalternos, sobre todo realizados en otras latitudes, como son la India, por Chavascati, por Chimber, por otros autores y autoras, ¿verdad?, que también incide en la crítica a ese eurocentrismo. Y en todos los casos se plantea, cuando esa crítica, bueno, se formula con la solidez y la consistencia suficiente, bueno, hacer la crítica al eurocentrismo que nos supone la pretensión de barrer sin más lo que pueda haber de válido en la herencia europea, en la herencia de la misma modernidad, sino, digamos, pasar el filtro de la crítica para retener, digamos, negar ese eurocentrismo conservando, diríamos, con una expresión de cuño dialéctico, negar conservando aquello que resulte válido de esa herencia europea, digamos, por su potencia emancipatoria, por su claridad en la crítica, por su validez analítica, etcétera. Bueno, es un planteamiento que ya autores como Fanon o Aimé Césaire hace décadas, desde mediados del siglo XX, ya trataban de hacer valer, ¿verdad? O como Achille Mbembe en la actualidad, desde esa crítica del racismo que formula, desde sus
análisis de la necropolítica, bueno, pues tampoco pretende, ni mucho menos, barrer con esa herencia de la modernidad, sino someterla a crítica, poner de relieve el reverso negativo para retener justamente lo positivo. Cuando tratamos de hacerlo ahora, pues la sugerencia también es de avanzar, ¿verdad? En este punto suscribo, en fin, con entusiasmo, diría, un planteamiento como el de nuestro amigo Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos solo en lo anti o en lo pos, sino que la crítica hay que hacer el esfuerzo de acompañarlo con una parte propositiva, ¿verdad? Que dé lugar a planteamientos proactivos en un sentido distinto a aquello que criticamos, ¿no? Por ejemplo, lo que preside los trabajos sobre las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? ¿Verdad? Y creo que hay que avanzar por aquí para, desde la crítica que sostiene el pensamiento colonial, desde la crítica a los colonialismos, desde el análisis de todos los cauces por donde se sigue dando la colonialidad del poder que señalaba Aníbal Quijano, pues, ¿qué decimos? ¿Con qué voz hablamos? ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo recogemos la propia tradición? Incluso en lo que tenga de cualquier positivo, obviamente. Aquí vale también, pues, autoaplicarnos con la modulación correspondiente, los mismos planteamientos de epistemología del sur que está sosteniendo de Sousa Santos, ¿no? Abundando en esta proximidad dialógica, en estos diálogos entre los sures a los que nos podemos ver convocados, pues yo diría que es muy pertinente el análisis que hace de Sousa Santos, lo quiero traer a colación también, concretamente respecto a España y Portugal, por ejemplo, en La difícil democracia, ese libro suyo de hace años, estudia fundamentalmente la realidad de Portugal, en algunos casos haciendo referencia a España, pero creo que parte de sus análisis los podemos traer a nuestro país también, a raíz de nuestras respectivas transiciones de la dictadura a la democracia en décadas, en fin, en los años 70. Bien, es verdad que Portugal, con la ruptura que supuso la revolución de los claveles, aunque no obstante, bueno, la sombra de la dictadura, a pesar de esa ruptura, siguió dándose, es lo que señala lúcidamente Boaventura de Sousa Santos. En España la transición, bueno, no vamos a entrar en ese debate histórico-político ahora, se hizo como se pudo. Esa transición, bueno, no implicó una ruptura nada parecido a una revolución de los claveles. Lo que quedó por hacer, pues asoma al cabo del tiempo, incluso le damos una fórmula, digamos, a todo ese lastre no eliminado, a todo ese que nos afecta actualmente y es lo que se designa cuando hablamos del régimen del 78, que no es que desacreditemos la democracia que se obtuvo con la Constitución del 78 con todos sus límites, y es necesaria una reforma de la Constitución sin duda, ¿verdad? Pero que sin duda lo que quedó por hacer, como quiera que fuera, porque no se pudo, dada la correlación de fuerzas en su momento, pues se hace notar ahora y a veces, en fin, de una manera muy pesada en nuestro país, en España, en tantas cosas que afectan a nuestro Estado, a nuestra democracia, incluso a nuestra convivencia como una sociedad democrática que debiera también regirse por distintos parámetros que los que muchas veces vemos que siguen funcionando. Bien, hecho ese paréntesis, este inciso, bueno, pues somos países semiperiféricos, si no queremos hablar de periferia en sentido rotundo, ¿no? Semiperiféricos en Europa, en la misma Europa. Es verdad que España, como Estado, quiere hacer valer sus pretensiones en la Unión Europea, otras cosas, dado el peso económico a pesar de las crisis, o su relevancia demográfica, su papel, en fin, como Estado, pero somos un país muy dependiente, como se ve constantemente, incluso ahora cuando hablamos del plan de recuperación, en fin, para salir también desde el punto de vista económico de la crisis económica agudizada por la misma crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Pero yendo más atrás, siempre se me resulta insoslayable citar la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se nos impuso, entre otras cosas, con una fuerte carga por parte de Alemania, ¿verdad? De la misma Angela Merkel, en fin, en las maneras en que se dirigió al entonces presidente Rodríguez Zapatero y cómo se acometió esa reforma del artículo 135,
para imponer determinadas fórmulas del control del déficit público y de la deuda y de cómo satisfacer la deuda de las administraciones públicas, metiendo, digamos, a la fuerza con todo lo que fue el proceso parlamentario en su momento, pero fuertemente condicionado. Yo creo que fue una muestra clara de una relación neocolonial en el seno de la Unión Europea, por no citar el caso de Grecia y cómo en fin, desde lo que se llama la Troika Europea, aunque esta terminología ahora está más en desuso, ¿verdad? Pues se le impuso determinada disciplina económica, pasando absolutamente por encima del referéndum democrático que hicieron los griegos, ¿verdad? Entonces, relaciones neocoloniales en Europa en una posición semiperiférica. Bien, centrando la cuestión, ¿cómo podemos hablar en este contexto? ¿Cómo podemos hablar con voz propia? ¿Cómo podemos recuperar una propia tradición en la cual podamos asentarnos para, diríamos incluso con fórmula paulina de San Pablo, hay que conocerlo todo para quedarnos con lo mejor y no tenemos que cerrarnos a nada? Y dicho desde el campo filosófico, claro que hay que dialogar con la filosofía alemana, francesa, estadounidense, con los colegas ingleses, ¿verdad? Hay que dialogar con tantas corrientes, con la teoría crítica frankfurtiana, con el estructuralismo, bueno, con la riqueza del marxismo británico, por ejemplo, por citar algunos casos, bueno, con los autores que han reflexionado a uno y otro lado del Atlántico en los nortes sobre la posmodernidad. Bueno, pero a esa posmodernidad el mismo profesor Santos Aventura, ¿verdad?, le contrapuso una posmodernidad de oposición desde los sures frente al posmodernismo, muchas veces desde los nortes, bueno, como el que en su día sostenía el mismo Bátimo desde Italia, aunque luego echó marcha atrás en esos propios planteamientos. En ese contexto, ¿cómo hablamos con voz propia? ¿Cómo nos asentamos en una tradición donde, asumiendo y dialogando con tantas voces, sin embargo, nuestro pensamiento tenga ese perfil de quienes, digamos, queremos hacer nuestra voz en estos diálogos, para que las periferias dejen de ser periféricas? O dicho con Boaventura de Sousa Santos, para que lo que él llama la línea abisal que separa el norte de los sures, pues deje de ser un abismo. Para que tomen la palabra, y aquí pues hay que adoptar un papel muy proactivo, aquellas culturas, aquellas sociedades que en su día se vieron privadas de la voz y de muchas vidas, que sufrieron genocidios, etnocidios y epistemicidios, ¿no? Y ahí está el papel de las epistemologías del sur, tratando de recuperar con una hermenéutica adecuada, con una escucha adecuada, como diría Paul Ricoeur, desde una hermenéutica crítica, todas esas voces y ponerlas ahora mismo en el diálogo, en este diálogo en un contexto de globalización que está de todo punto necesitado de un paradigma distinto, que no sea el paradigma neoliberal que ha dado lugar a esta globalización tan asimétrica, tan injusta, ¿verdad?, que incluso, bueno, aunque se ve cuestionada por la misma crisis sanitaria, bueno, pues vemos muchos síntomas que cuando se habla de volver a la normalidad se quiere no otra cosa que volver a la normalidad en la que se estaba. Por lo tanto, la misma globalización asimétrica e injusta de la que proveníamos, muchas de cuyas injusticias se pueden ver acentuadas incluso en términos consecuencias de la situación pandémica que vivimos, si no se globaliza la salubridad, si no se le hace frente solidariamente a la globalización de la enfermedad que está suponiendo la actual pandemia. Bueno, para responder a estas cuestiones, abreviando, me voy a apoyar en tres autores, referencia a tres autores. Uno de ellos, dos de ellos, ya lo he citado. Boaventura de Sousa Santos, el otro Enrique Dussel, y al que quiero hacer especial referencia ahora, que es Bolívar Echeverría, este autor ecuatoriano, luego afincado también en México, porque no pudo volver a su país después de una etapa en Alemania, Bolívar Echeverría. Y ahora empiezo por el primero. ¿Por qué Bolívar Echeverría? Aquí aparece ya lo del ethos barroco. Bolívar Echeverría es el que acuñó esta fórmula del ethos barroco, que me parece una fórmula no solo muy sugerente, sino muy fecunda, ¿no? Bolívar Echeverría, cuando recoge esta fórmula, cuando la acuña del ethos barroco, primero lo hace desde un marxismo crítico,
¿verdad? Que quiere eh, repensar el marxismo y las realidades americanas desde ese marxismo repensado, ¿verdad? En términos no dependientes, en términos de un marxismo enraizado en realidades autóctonas y que recoja, por otra parte, como también por mi parte señalaba antes, lo mejor de una tradición crítica, en este caso una tradición crítica como la de la Escuela de Frankfurt, concretamente de ese autor también tanto marginal o excéntrico en la misma Escuela de Frankfurt que era Walter Benjamin. En Bolívar Echeverría hay una fuerte relación con la herencia de Walter Benjamin. Por tanto, un marxismo crítico, un marxismo antidogmático, como es el de la Escuela de Frankfurt, no mecanicista, no determinista, ¿verdad? Un marxismo que, bueno, quiso también entrar en contacto con otros pensadores marxistas, en fin, del ámbito latinoamericano, como el mismo José Carlos Mariátegui, o en México, con el Adolfo Sánchez Vázquez, con el que tuvo debates muy interesantísimos en su momento, ¿no? Bueno, Bolívar Echeverría, cuando retoma esa herencia marxista y quiere pensar las realidades americanas, claro, piensa que también hay ahí cierto vector que podríamos conectar con Gramsci y otros autores. Claro que el análisis desde el mismo campo marxista no puede ser ciegamente, no solo determinista, sino ciegamente economicista. Por mucho que consideremos las realidades económicas condicionantes, bueno, pero es que en los procesos sociales intervienen muchísimos factores, ¿verdad? Los cuales modulan el mismo peso de lo económico. Eso es lo que lleva a Bolívar Echeverría a hablar del ethos. El ethos, es decir, retomando pues las connotaciones de ese término de origen griego, bueno, pasando por Hegel, lo ético, como aquello que configura como conjunto de valores plasmados institucionalmente objetivados en una cultura, bueno, pues, entre comillas, en términos hegelianos, el espíritu de una sociedad. Actualmente podemos hacer presente la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber, a quien se le llamó el Marx de la burguesía, pues señaló el peso de la religión protestante, concretamente en su vertiente reformista calvinista, ¿verdad?, para configurar un tipo de personalidad. El tipo de personalidad que necesitaba el capitalismo incipiente y pujante a su vez de la época, tal como se daba no tanto en Alemania, sino sobre todo en los Países Bajos, en Holanda, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de personalidad que se va extendiendo, que configura la personalidad, ¿verdad? El carácter social que diría Fromm posteriormente, cuando en El miedo a la libertad retoma no solo el materialismo histórico de Marx, sino la obra de Max Weber como elemento fundamental de su análisis, y Fromm habla del carácter social, ¿verdad? Entonces, el carácter social, pues es ese conjunto de rasgos caracterológicos dominantes en una sociedad y constituye una mediación entre los factores infraestructurales y los factores supraestructurales, ¿verdad? Las ideologías pues funcionan en correlación con una realidad económica, la realidad económica a su vez relacionadas con esos factores ideológicos, y lo que hay en medio es un carácter social, son estructuras sociopsicológicas. Pero claro, lo que añade Bolívar Echeverría es que no hay solo estructuras sociopsicológicas, hay instituciones, hay valores, hay prácticas, hay, bueno, tradiciones religiosas y de otro tipo, y todo ello configura un ethos, ¿verdad? Entonces, cada época tiene su ethos, y los procesos sociales necesitan esa clave para poder ser bien entendidos y adecuadamente analizados y acometer procesos de transformación, bueno, pues que efectivamente sean capaces de conseguir sus objetivos. Por ejemplo, desde los estudios subalternos, concretamente desde la India, Chavakati y otros subrayan cómo muchas veces el marxismo traído desde Occidente pues no ha sido suficientemente poroso para entender o asimilar categorías que permitan comprender determinados procesos en países asiáticos, concretamente en la India, y el peso que allí tiene determinadas tradiciones o determinados factores que podríamos llamar supraestructurales, pero que no se quedan en el séptimo cielo platónico, sino que inciden entre esos caminos de ida y vuelta, en esa relación dialéctica entre infraestructura y supraestructura, inciden en la dinámica de esos mismos procesos, condicionándolos fuertemente. Y lo estamos viendo, cómo ello ocurre.
por ejemplo, pues ha pasado a ser un lugar común subrayar el peso de lo nacional en los procesos sociales y que muchas veces incluso lo nacional, bueno, hasta pasa por encima de ciertas lógicas económicas y podemos señalar hasta procesos muy cercanos donde esto se da. Pero, pero claro, no solo nacional, sino es que lo nacional también es lo que ocupa el lugar que en sociedades secularizadas ocupaba los religiosos en su presencia pública en tiempos pretéritos, ¿no? Bueno, todo esto para insistir en el ethos histórico de cada sociedad. Lo que añade a otro renglón seguido Bolívar Echeverría, cuando pasa a hablar de ethos barrocos, es que en los comienzos de la modernidad, pues no solo están presentes ciertos factores económicos de un capitalismo incipiente en el contexto de las economías mercantilistas de la época, de aquellas metrópolis imperialistas, colonialistas, que pasaron a extender su dominio a América, que sometieron a las sociedades y culturas americanas imponiéndole sus modelos económicos, políticos y culturales. Y empezando esas tres dinámicas que podemos llamar las dinámicas de las tres X, ¿verdad? La explotación, el extractivismo y la exclusión, ¿verdad? Sino que bien en esas sociedades, bueno, se da un ethos histórico determinado junto a esos procesos económicos y se dan procesos políticos, primero bajo regímenes absolutistas y luego en transiciones hacia realidades, bueno, de democracias burguesas y otros tipos de democracias posteriores. Proceso de secularización, pero que no por eso desaparece lo religioso, sino que se reubica, como dice el autor francés, que bien conoce esto, que se llama Marcel Gauchet. Entonces se configura un ethos, una mentalidad, si queréis llamarlo así, un carácter social, que además se plasma en realidades objetivas, ¿verdad? Pues en aquella primera modernidad, porque por cierto, Bolívar Echeverría, como Dussel, piensan que la modernidad no empieza en el 17 con los países del norte de Europa, donde el capitalismo ya empieza a despuntar de manera más potente, pues que con ese individuo que sale de la reforma protestante calvinista posterior, etcétera. No solo es el que se da en filosofía, cuando la filosofía moderna se afirma de manera rotunda con el yo pienso cartesiano, ¿no? Dussel pone de relieve cómo ya hay una primera modernidad anterior. La modernidad, si se quiere, protomodernidad, aunque en principio muy conectada con una herencia renacentista, ¿verdad? Que llevan a América y que viven en sus propios territorios los reinos peninsulares, Portugal y España. Esa primera modernidad, ¿verdad? En la cual el yo conquisto, que no solo es el yo individual, sino el yo colectivo, de esas realidades políticas que empiezan a configurarse como nuevos estados, ¿verdad? Es el yo conquisto que precede al yo pienso cartesiano. El yo pienso sigue al yo conquisto. El yo de la conciencia individual es el que va, digamos, a la par que ese yo que se configura como estado y al que Hobbes llamó Leviatán, ¿no? Y un estado no solo que se construye hacia adentro, sino que se expande imperialistamente con la misma voluntad de dominio hacia afuera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se configura una primera modernidad. Luego el centro de gravedad pasará de ese hecho ya, ese traslado del Mediterráneo al Atlántico, pasará del sur de Europa al norte de Europa. Y el sur de Europa empezará un proceso que le llevará al sometimiento o a la servidumbre neocolonialista que padecerá siglos después, hasta hoy, ¿verdad? Cuando se desplace y pierda pie en ese desarrollo moderno, capitalista, con una ilustración que no llegue con la misma fuerza por distintos factores a la España, en fin, de finales del 17, del 18. Pero ahí quedaron esas realidades y ahí están esas realidades de la primera modernidad. En esa primera modernidad, lo que detecta Bolívar Echeverría es que en esos históricos de aquellas sociedades, pues tampoco era una mentalidad, o dicho freudianamente, un carácter social compacto, absolutamente el mismo en toda la sociedad o en cada una de las sociedades. Él distingue distintos ethos en el marco de esa misma primera modernidad.
Por eso habla de un ethos romántico, digamos, quienes se oponen a esas dinámicas y tratan de, diríamos, de erigir vidas paralelas, sustrayéndose a la lógica, en fin, de esa modernidad protocapitalista. El ethos clásico, lo llama él, podríamos decir un ethos conservador, de quienes se sustraen, ¿verdad?, también a esa lógica dominante, pero adoptan una posición muy cerrada de una pretensión de vuelta atrás, por otra parte, imposible. Luego está el ethos realista, digamos, el ethos de los pragmáticos, de los que protagonizan, digamos, con fuerza y desde posiciones dominantes o hegemónicas esos procesos, los que se identifican con ellos. Y que a la postre, pues sería la burguesía, cuando ese capitalismo en el centro y norte de Europa, pues toma una posición mucho más fuerte, ¿verdad? Y luego está el ethos barroco, que es el que acapara la atención de Bolívar Echeverría, porque piensa que es el que ocupa un lugar muy especial, un lugar sociológicamente muy relevante en América, en los virreinatos americanos, en las sociedades dominadas, en las culturas que fueron sometidas, ¿verdad? El ethos barroco, claro, Bolívar lo representa como, nos lo presenta como un ethos de resistencia, con un ethos, digamos, una mentalidad con sus actitudes correspondientes, una mentalidad que se da cuenta que está metida en un mundo que se le ha venido encima, está entre dos mundos que colisionan, que no son como en el barroco peninsular, el mundo medieval de la cristiandad que queda atrás y el mundo moderno que se abre camino. Aquí no es solo eso. Es el mundo moderno, protomoderno, que se ha hecho presente en América y el mundo prehispánico que estaba allí y que fue sometido. Entonces, ahí hay la colisión entre esos dos mundos. Situarse entre esos dos mundos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive? Claro, entonces Bolívar Echeverría piensa que el ethos barroco nos da una visión, sobre todo respecto a esas actitudes, ese situarse entre esos dos mundos que colisionan por parte de quienes habían sido sometidos. ¿Cómo se vive ese ethos barroco desde las comunidades indígenas? ¿Cómo modula, digamos, su propia vida en esa situación de sometimiento? Claro, ese ethos barroco en las comunidades indígenas tiene su presencia, no en todas de la misma manera, ni en todos sus individuos. Hay personajes descollantes, ¿verdad? Como Guayán Poma, por ejemplo, ¿verdad? Como otros que podrían señalarse. Ese ethos barroco es el que marca sobremanera, bueno, las actitudes y los modos de situarse, bueno, de los criollos en general, ¿verdad? E impregna toda una cultura. Claro, luego cuando busca analizar ese ethos barroco, Bolívar Echeverría está muy atento a cómo estos barrocos se manifiesta, por ejemplo, en las artes, en la arquitectura, cómo a través de los que trabajaban en las obras del mismo barroco americano tan impresionante dejaban su huella, incluso su huella desde tradiciones autóctonas, aunque fuera desde una posición de sometimiento. Pero esa huella daba a entender una posición de resistencia, una posición de quien no se ha sometido del todo, de quienes quieren mantener su memoria. Por eso se produce aquí lo que Walter Benjamin pone como un rasgo del barroco en general, que es ese fetichismo del fragmento. Claro, es que el fragmento pasa a tener una fuerte presencia, una gran importancia, como esos núcleos donde la memoria busca anclarse para no perderse. Y así, pues, los artesanos, los artistas que trabajan en ese contexto del barroco que se llamó nuevo hispano, dejan allí su huella y se hacen presentes, ¿verdad? Como una actitud de resistencia, ¿verdad?, activa, de quienes no quieren perder su memoria, de quienes no quieren perder su identidad. Y esto, a su vez, de manera más atenuada, se vive en otros estratos de esas sociedades tan estratificadas del mundo colonial hispano o hispano-portugués, si se quiere, aunque hay diferencias entre unas realidades y otras, ¿verdad? Entonces ahí encontramos esos barrocos que se manifiestan, y sobre todo en el campo religioso. Hay estudios muy interesantes de Bolívar Echeverría sobre, en México, la devoción a la Virgen de Guadalupe, la devoción guadalupana.
cómo las minorías indígenas o las minorías, o no minorías, o la población mestiza, ¿verdad?, se identifica con ese culto guadalupano y cómo lo modula metiendo ahí su cuña, incluso contra la ortodoxia de la misma Iglesia Católica, que trata de refrenar eso, como ha hecho en otras latitudes, con otras manifestaciones religiosas, ¿no? En México es la devoción guadalupana, en otros países latinoamericanos se pueden encontrar otras manifestaciones análogas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da un tipo de religiosidad que luego la misma teología de la liberación en el siglo XX trató de conectar con ella y ponerla en un plano mucho más visible, mucho más activo en las propias comunidades cristianas del entorno de la teología de la liberación? ¿Verdad? ¿Cómo se da esa modulación de una religiosidad, ¿verdad?, donde lo autóctono, esas culturas que resisten, se hacen presentes en la manera como reelaboran las mismas creencias del mundo católico, ¿no? Podemos hacer estudios muy interesantes o recogerlos, sencillamente, ¿no? Por ejemplo, de todo el mundo guaraní. Por cierto, claro, es que Bolívar Echeverría subraya cómo en esos barrocos de resistencia, pues asoma no solo una resistencia, digamos, pesimista o absolutamente melancólica. Lo melancólico tiene un papel muy destacado en la cultura barroca en general, como han subrayado muchos autores, ¿verdad?, empezando por Roger Bartra, en Cultura y Melancolía, esa obra fundamental al respecto, escrita desde México y atendiendo al barroco hispano, ¿verdad? Bien, como en esos barrocos, además, la resistencia va acompañada con cierta perspectiva utópica, ¿no? En la cultura guaraní podía atenderse a cómo se recoge en estos barrocos la utopía guaraní de la tierra sin mal, que a mí me resulta especialmente sugerente, esa propia imagen de la tierra sin mal. Claro, a eso Bolívar Echeverría le da una, digamos, ya una extrapolación sugerente. Hay quienes la consideran muy discutible. Es decir, en esas actitudes de resistencia de esos barrocos, lo que se apunta es a una modernidad no capitalista. Es, digamos, el horizonte, ¿no? Una modernidad distinta, una modernidad otra, hoy nosotros diríamos no capitalista. Una modernidad diferente de la que entonces se le afirmaba como un capitalismo que además no era exactamente como el capitalismo que iba fraguando en Europa, sino ese capitalismo con esas connotaciones coloniales, ese capitalismo para el cual, bueno, pues la esclavitud, el esclavismo era una pieza fundamental, para el cual el discurso racista era una cobertura ideológica de la que no prescindía y acentuaba, para el cual la exclusión de mayorías muchas veces de la población seguía siendo una pieza en su lógica de dominio. En fin, cómo se alumbra un horizonte utópico de esa resistencia ante un mundo sobrevenido, ante un mundo que se echa encima, ante un mundo que de momento no se encuentra un fácil camino para su transformación. No obstante, ese que he citado antes, Tomás, escribió pues un texto interesantísimo, a su vez citado también por Dussel y otros, acerca del buen gobierno, que dirigió al rey de España desde aquel contexto colonial americano. Ese es el ethos barroco de Bolívar Echeverría. ¿Qué tenemos que ver desde las realidades hispanas con ese ethos barroco? Claro, si pudiéramos decir que ese ethos barroco es solo propio de Iberoamérica, aquí no hay nada parecido, bueno, sería muy interesante, pero sería muy difícil retomarlo y apoyarnos en ese ethos barroco para recuperar lo que haya de positivo en una tradición barroca en la cual el mundo hispano se expresó de una manera especialmente intensa. Yo creo que sí, que en el barroco también peninsular, pues podemos encontrar, digamos, huellas, trazos de ese ethos barroco de resistencia, ¿verdad? Claro, aquí el barroco, como pusieron de relieve historiadores como Maragall y otros, Marabal, perdón, pues tiene otras connotaciones, no es tanto de resistencia, sino aquí se impuso más un ethos realista en aquella primera modernidad, un apoyo a los poderes dominantes, que se expresaba también por los cauces de la cultura barroca, obviamente, por la espectacularización del mismo poder, tan propia del barroco en su ornamentación incluso arquitectónica, ¿verdad? Un barroco donde pesa mucho el componente de legitimación y no tanto el de resistencia.
Cuando he hablado sobre esto en otros contextos y quiero seguir profundizando al respecto, puedo citar dos autores que me resultan indicativos sobre ello, ¿no? Cómo, aun con sus discursos, con otras claves, hay ciertos elementos de esa resistencia, al menos de ese distanciamiento a las posiciones dominantes. Fijaros, voy a citar, uno de ellos va a ser muy sorprendente. Aquí, hablando desde Granada, el paisano Francisco Suárez, filósofo y teólogo de enorme impacto en el pensamiento europeo durante un par de siglos, ¿verdad? Bien, pues Suárez, su teoría del derecho, ¿verdad? Que es verdad que desde un trasfondo teológico es sumamente significativa, ¿verdad? Bueno, y su teoría del poder. Él pensaba que el poder, y no es que pusiera, digamos, no tenía una teoría alternativa a las concepciones absolutistas del poder, que entonces se afirmaban con fuerza, ¿no? Pero incluso frente a los monarcas de la época, él pensaba que el poder no puede ejercerse en nombre de Dios. Esa fue una de sus diatribas más fuertes con Jacobo I, rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, por eso fue muy criticado desde allá Suárez, ¿no? Porque deslegitimaba, digamos, esa pretensión del poder político de manipular, ¿verdad? La figura de Dios, manipular lo religioso para legitimarse. No, es verdad que Suárez sigue hablando de una ley eterna, de una ley natural que se apoya en esa ley eterna, en fin, de origen divino desde sus claves teológicas, pero luego, digamos, defiende de manera muy enfática la autonomía del poder político civil, ¿verdad? Que tiene como telón de fondo que le obligue esa ley natural, pero que tiene que interpretar esa ley natural, hacerse cargo de su aplicación y hacerse responsable, digamos, de sus consecuencias, ¿verdad? Pero no es el momento de abundar más en esto. ¿A dónde lleva ese planteamiento de Suárez, que me parece especialmente interesante, donde asoma ese vector de resistencia de estos barrocos, si queremos llamarlo así, frente a los poderes políticos que se afirman en la época y con pretensiones absolutistas? Estamos aún lejos del proceso de democratización o del mismo parlamentarismo británico a comienzos del siglo XVII aún, vendría después, ¿verdad? Pues a defender el derecho de resistencia como derecho incluso de rebelión frente al monarca, que no cumple lo que le corresponde según el pacto con el que, o el acuerdo, si queremos, para no darle una connotación contractualista que sería precipitada respecto al pensamiento de Suárez. Si el rey no cumple el acuerdo con los súbditos, todavía no podíamos hablar de ciudadanos, pues el rey no solo puede ser cuestionado, sino que puede y debe ser juzgado, incluso puede ser condenado. Es decir, hay un derecho de rebelión o resistencia cuando el poder político se extralimita, cuando el poder político no cumple su parte. Por lo tanto, me parece muy interesante esa resistencia frente a unos poderes que se van secularizando, que entran en un proceso de desacralización, pero que a su vez quieren investirse, ¿verdad?, de esa autoridad que en el pasado le correspondía a Dios y que luego lleva a que se divinicen o a que entren en dinámicas inasumibles y absolutamente criticables desde el mismo justnaturalismo que existía, bueno, en lo que hoy llamamos derechos humanos, en las cuestiones de dignidad, etcétera. Y ahí hay un elemento de resistencia que me parece importante. El otro elemento de resistencia de un ethos barroco lo podemos encontrar en Baltasar Gracián. Bueno, me aludo brevemente a un punto, no es el momento de extenderse tampoco. La razón de Estado, ¿verdad? Baltasar Gracián tiene en ciertos enfoques mucha proximidad a Maquiavelo, de notable influjo en la época. Baltasar Gracián, como Suárez, era jesuita. Los jesuitas, bueno, menciono esto porque es pertinente, eran marcadamente anti-Maquiavelo, ¿verdad? Pero por otra parte, con un pragmatismo, incluso llevado al terreno político, que les podía aproximar a Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo no es el único que teoriza acerca del Estado y el poder en los términos en los que se empezó a reconocer como la razón de Estado. Bueno, que Maquiavelo se reconoce cuando habla del fin y los medios, ¿no? Pero en fin, no es todavía ni Jean Bodino ni otros
que fueron teóricos ya más explícitos respecto a la razón de Estado, ¿no? Bien, pero es importante esto porque este Baltasar Gracián, con su pragmatismo, con su posición respecto al poder, etcétera, sin embargo, cuando llega a la cuestión de la razón de Estado, es sumamente crítico. Es sumamente crítico porque piensa, ¿verdad?, que la razón de Estado no debe suponer que quede absorbida o anulada la razón moral por los intereses políticos de conservación, conquista o mantenimiento del poder. Incluso en algún momento en el Criticón, pues tiene un par de pasajes interesantísimos donde critica la razón de Estado llamándola sencillamente la razón de establo. La razón de establo de quienes se someten gregariamente al poder, de quienes entran en la lógica del poder sacrificando pues exigencias morales ante las cuales, digamos, o con las cuales hay que poner freno a las extralimitaciones de quien ejerce el poder. Bien, pues aquí Suárez con su derecho de rebelión y Gracián con la crítica o el distanciamiento crítico a la razón de Estado cuando la llama razón de establo, ¿verdad? Pues son elementos que nos hacen pensar en esos factores de distanciamiento o de resistencia de un ethos barroco. Volviendo a la actualidad, yo creo que se puede repensar esto de ethos barrocos a la hora de retomar esta tradición. ¿Qué hacemos desde esa tradición? ¿Cómo la hacemos valer? ¿Cómo hablamos recogiendo lo que tengan de positivo? Y creo que aquí hay dos vectores positivos, ¿verdad? Un derecho de resistencia y un poner límites a la razón de Estado, lo cual no deja de ser tremendamente actual, incluso en sociedades democráticas. O en sociedades democráticas donde, en fin, los excesos del poder, incluso cuando se habla de estado de excepción, pues obligan a tomar distancia, haciendo valer razones morales frente a razón política, o entendiendo que, bueno, no nos vale una política ajena a criterios éticos, ¿no?, que era el fondo de la cuestión de Baltasar Gracián. Bien, desde este enfoque, creo que el ethos barroco permite nos da pie. Apunto estos factores. El vector resistencia en el ethos barroco americano que pone de relieve Bolívar Echeverría. El vector distanciamiento crítico que encontramos en autores incluso como Suárez o Baltasar Gracián en el barroco peninsular. ¿Verdad? Y desde aquí, ¿cómo traemos eso a la actualidad? Bolívar Echeverría pensaba que al traer la herencia de ese ethos barroco a la actualidad, de esa resistencia con cierto componente utópico de espera que llegue el momento adecuado, ¿verdad?, pues habla de una modernidad otra, de una modernidad no capitalista. Aquí traigo a Dussel brevemente. Dussel ya piensa que una modernidad no capitalista, ni siquiera una posmodernidad de resistencia, ¿verdad?, va a poder dar lugar a una modernidad no capitalista. El capitalismo está tan asentado, con su paradigma neoliberal, se ha implantado tan globalmente que es muy difícil, ¿verdad?, pretender ajustes. Ahora, ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo cambiamos esto? Claro, aquí lo del ethos barroco de resistencia es muy sugerente, incluso para diseñar estrategias adecuadas desde el punto de vista político. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Desde la pluralidad de nuestros mundos y de nuestra sociedad, de la pluralidad de movimientos sociales, cómo articulamos las resistencias, no solo como decía François Autard, sino cómo articulamos las propuestas desde los movimientos sociales, cómo generamos alternativas, cuestión en la que insiste mucho Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, retomando la tesis undécima de Marx sobre Feuerbach, cuando decía no solo cuestión de pensar el mundo, ¿no?, de nuestras teorías, sino de pensar la realidad, sino de transformarla, ¿verdad? Además de pensarlas. Hay que traducir bien la décima tesis de Marx sobre Feuerbach. Pero claro, ahora lo que plantea Boaventura de Sousa Santos es que para transformar hay que repensar de nuevo, justamente, para dar en la clave de las alternativas, y además en plural, no solo la alternativa, todo en plural. Y aquí el polo positivo de Dussel es, yo creo, lo que sugiere cuando habla de transmodernidad. ¿Sí? La cuestión no es solo una modernidad, bueno, de ajustes con la modernidad europea, no, sino que sea consecuente con la crítica del eurocentrismo, volvemos al principio,
con la crítica de una visión eurocéntrica donde, bueno, se ha mitificado una determinada versión de la historia como progreso, con mucho determinismo, con un teleologismo insostenible, con un protagonismo, bueno, indefendible de las sociedades europeas o occidentales que parece que dejan a todas las demás en la sombra. No, no es el caso, por más que en determinados siglos Europa ha tenido un papel muy destacado en la configuración de como Wallenstein llama Wallenstein el sistema mundo actual. Entonces, Dussel habla de transmodernidad. Es asumir críticamente la modernidad, enfrentarse a ella, como propone el pensamiento decolonial. Recoger su herencia en lo que tenga de valiosa y universalizable, en sentido emancipatorio, en sentido de una solidaridad activa, tras objetivos de libertad, de igualdad, de justicia, efectivamente. Claro que sí, pero eso, como diría Mariátegui, desde la polifonía de los pueblos, no desde el monólogo occidental, no desde el monólogo del norte, sino poniendo en juego otras voces que se hagan valer desde las epistemologías del sur. Y aquí es donde, cuando habla de transmodernidad, el mismo Dussel, además de inyectar un vector utópico fuerte en ese mismo concepto de transmodernidad, así como vamos más allá de esta modernidad que conocemos, erigiendo un nuevo paradigma, ¿ya? Pues insiste mucho en la necesidad de diálogo intercultural, el otro vector de las filosofías del sur, en esa transmodernidad. A esa transmodernidad solo podemos ir, no solo pasando y situarnos en el la posmodernidad, no solo, digamos, viéndonos inmersos en una crisis de la modernidad nihilista y cínica, sino apuntando más allá, y ahí es donde ocupa un papel muy destacado el diálogo intercultural, el diálogo entre culturas, hecha la crítica que pone en juego el pensamiento colonial, un diálogo entre culturas donde las culturas puedan hablar de igual a igual, desde condiciones simétricas y no solo teóricas, sino prácticas, desde los modos de vida, desde los objetivos de justicia que se vayan consiguiendo, desde los cauces dialógicos que se establezcan por diferentes vías, por supuesto las políticas, indudablemente, con un papel indispensable, pero haciendo valer también el vector memoria cuando se habla de diálogo intercultural, porque cada cual llega a ese diálogo, ¿verdad? No solo para situarse en un orden del día que otros impongan, sino para decir la propia palabra, para establecer los mismos temas sobre los cuales hay que dialogar, para articular los acuerdos que necesita pues la convivencia solidaria en este mundo tan complejo en el que actualmente vivimos, donde la globalización nos ha puesto a todos interrelacionados, pero en muy distintas posiciones. Entonces hay que acabar, digamos, dicho ahora con fórmula de Boaventura, hay que acabar con esos planteamientos que nos hunden en el abismo. Hay que acabar con esa gran frontera, con ese gran abismo entre norte y sur, hacer valer la voz de los sures en relación al norte. Esa voz que recoge la herencia del ethos barroco, que practica el diálogo intercultural y que se sitúa en el horizonte crítico utópico de lo que Dussel llama la transmodernidad. Aquí lo dejo. Después de un recorrido, os agradezco la atención que me habéis prestado y pasamos al diálogo que se pueda mantener a partir de este momento. Y para ello, nuestro coordinador, incansable, infatigable, siempre eficaz y con una amabilidad de todo punto encomiable, tiene la batuta. Adelante, Javier. No te oímos, Javier. Tienes ahora. Bueno, disculpa, ahora. Bueno, paramos la grabación. Supongo que se parará ahora, ¿no?